Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en este día, hermanos. Estoy una vez más aquí contento, hermanos, de poderme conectar, hermanos, con cada uno de ustedes, hermanos, aquí por medio de internet, hermanos. Una vez más, hermanos, como siempre, hermanos, cada miércoles, hermanos, trayendo, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor. Así que, hermanos, yo les saludo, hermanos, amén. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien, hermanos, que yo y mi familia nos encontramos bien, gracias a Dios, hermanos. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por el mensaje, hermanos, que ahora Él trae para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, pues antes de comenzar, hermanos, el mensaje, hermanos, vamos a orar siempre como lo hacemos juntos, hermanos, y darle gracias a Dios. Porque nos da una vez más la oportunidad de poder compartir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a hacerlo todos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias en esta hora. Gracias por el privilegio, Señor, que nos da, Señor, de poder, Señor, una vez más, Señor, a poder traer tu palabra, poder, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta hora. Yo te pido, Señor, que tú me uses, que tú me unjas, Señor, y que Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea el Señor que hable a través de mis labios, Señor, y que, Señor, esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a abrir, hermanos, a nuestra Biblia en el libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 8 y el versículo 35, hermanos. Y de ahí vamos a estar, hermanos, tomando el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, para esta tarde. Y el mensaje, hermanos, es, hermanos, titulado ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Y la palabra del Señor nos dice así, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hermanos, aquí podemos ver, hermanos, nosotros, hermanos, cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribe, hermanos, esta carta, hermanos, a la iglesia, a los romanos, hermanos, les anima, hermanos, y les deja saber que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y les habla aquí de varias cosas, hermanos, que suceden, hermanos, mientras nosotros estamos, hermanos, en este mundo, hermanos, en la vida cristiana. Amén. Y sufrir, hermanos, por Cristo, hermanos, es una parte normal del cristianismo. Esto debería, hermanos, ser conocido, hermanos, por cualquier persona, hermanos, que se convierte y también, hermano, por aquellos que desean servir al Señor Jesucristo. De hecho, hermanos, la norma bíblica, hermanos, es que a mayor fidelidad y a mayor servicio, hermanos, el sufrimiento o oposición siempre va a ser mayor. Siempre, hermanos, que nosotros vayamos a comenzar, hermanos, alguna gran obra, hermanos, para Dios, en proporción, hermano, a la importancia de esa obra, debemos esperar nosotros oposición del enemigo, de Satanás. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el diablo no va a estar contento y va a tratarnos de parar, hermano, en todo lo que nosotros queramos hacer para el reino de Dios. En 2 de Corintios, hermanos, en el capítulo 1 y en el versículo 8, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: porque, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí cuando el apóstol Pablo, hermanos, les escribe, hermanos, estas palabras, hermano, a la iglesia, a los corintios, les deja saber, hermano, que no debían de ignorar acerca de las tribulaciones. Amén. Que les vino, hermano, que ellos fueron abrumados, pero él les deja saber, hermano, que es natural, hermano, y que no debemos de perder esperanza y que debemos de conservar
la vida, hermanos, y seguir adelante. El primer punto importante, hermanos, que yo quiero hablar aquí, hermanos, en esta tarde es: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, hermanos, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, hace esta pregunta y comienza a mencionar las cosas. La primera que él menciona, él dice: tribulación. Hermanos, ser atribulado, atribularse, sufrir aflicciones, tiene referencia, hermanos, a sufrir debido a la presión, hermano, de las circunstancias, o debido, hermanos, a la oposición de otras personas. Muchos hermanos no aguantan las tribulaciones, no aguantan, hermano, las aflicciones y se dejan vencer por ellas, hermano, y así se separan del amor de Cristo. Pero no debe ser así, hermano, porque el apóstol Pablo habla de que ni la tribulación puede separarnos del amor de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, aquí dice la palabra del Señor que él se gozaba en las tribulaciones. Si nosotros vemos, hermano, en Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 3, la palabra del Señor nos dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Así que podemos ver, hermano, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? La tribulación produce paciencia. Cuando nosotros, hermano, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, hermano, cuando vemos que esas tribulaciones, esas cosas vienen a nuestras vidas, debemos de darnos cuenta, hermanos, que estamos bien delante de Dios, que estamos sirviendo a Dios, y por eso el diablo, hermano, se ha levantado contra nosotros, hermano, y nos quiere traer tribulación para que nosotros nos desanimemos. Por eso el apóstol Pablo dice, hermano, que él se goza, hermano, en las tribulaciones, o sea, nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, hermanos, debemos de darnos cuenta de algo. Las tribulaciones, hermano, que vienen a nuestra vida, hermanos, tienen un propósito. Y el propósito es, hermano, para que nosotros podamos tener paciencia. ¿Cómo nosotros vamos a crecer, hermano, en la paciencia? Si nosotros no tuviéramos tribulaciones, hermano, no íbamos a poder crecer en la paciencia. Santiago capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra del Señor así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, hermanos, la prueba que viene a nuestras vidas, la prueba de nuestra fe nos va a producir paciencia, hermanos. O sea, no debemos de dejarnos vencer, hermanos, por las tribulaciones de la vida. Al contrario, debemos de salir victoriosos en ellas, hermano, para recibir la corona de la vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Miren Santiago en el capítulo 1 y versículo 12, lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo ánimo, hermano, nos da aquí, hermanos, Santiago. Amén. Cuando él dice que es bienaventurado aquel varón que soporta la tentación. Amén. Porque ha resistido ¿qué? La prueba. Amén. Y luego promete, dice, y recibirá la corona de la vida que Dios ha preparado, hermanos, para los que le aman. Gloria a Dios. El punto número 2 que podemos ver aquí, que dice el apóstol Pablo, de que nada nos separará del amor de Cristo, dice, ni las angustias. O sea, ¿qué quiere decir angustia? Angustia, hermanos, es estrechez del lugar. O sea, viene a significar metafóricamente, hermano, la angustia que proviene, hermanos, de hallarse en situaciones apuradas, en aprietos,
o sea, opuesto que al estar en anchas, hermanos. La angustia puede venir, hermano, por muchas cosas y nos puede deprimir. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, en Mateo 26:37, que Jesús se angustió, hermanos. Dice allí: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en gran manera. Algunas cosas, hermanos, claro, nos pueden afligir, nos pueden angustiar, pero eso, hermano, no debe de desesperarnos, hermano, para alejarnos del amor de Cristo. Mismo Jesucristo, hermanos, pasó por estas angustias y Él nos enseña, hermanos, que debemos de seguir adelante. Amén. Pablo, hermanos, se complacía en angustias y persecuciones. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, ahí nos lo enseña, hermanos, y dice así: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo me gusta este versículo, hermanos? En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, hermanos. Porque cuando dice al último allí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Debemos reconocer, hermanos, que nosotros, hermanos, somos débiles, pero Dios en nosotros, hermanos, es la fortaleza. Por eso cuando nosotros no podemos, Dios en nosotros se fortalece, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. El punto número 3, hermanos, que menciona el apóstol Pablo aquí sobre las aflicciones y que nada nos separará, hermanos, que de ellas menciona que ni la persecución. Amén. Todos, hermanos, los que quieren vivir, hermanos, piadosamente serán perseguidos, hermano, por la causa de Cristo. Eso es natural, hermano. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, hermano, la palabra del Señor nos enseña, hermano, por todo lo que vamos a pasar. Así que ya sabemos, hermano, también lo que nos enseña, que Dios está con nosotros en todas estas cosas y que nada nos va a separar del amor de Cristo. Amén. O sea, si queremos vivir nosotros, hermano, piadosamente, hermanos, vamos a sufrir persecución. Hubo persecución, hermanos, sobre Pablo y sobre Bernabé, como lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 50, donde nos dice la palabra del Señor así: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hermanos, si ellos, hermanos, fueron perseguidos, hermanos, también nosotros vamos a ser perseguidos, hermanos, vamos a ser atribulados, hermanos. Y debemos de saber, hermano, que por eso el apóstol Pablo escribió todas estas palabras, donde dice él: nada nos separará del amor de Cristo. El otro punto importante que el apóstol Pablo menciona sobre que nada nos separará del amor de Cristo es ni hambre. El hambre, hermanos, es uno de los elementos más importantes en la vida, hermanos, del ser humano. Si no comemos, hermanos, moriremos por el hambre. Pero aún así, hermano, esto no nos debe separar, hermanos, del amor de Cristo. Muchos cristianos dejan el amor, hermanos, de Dios, el amor de Cristo por el hambre. Y dicen: mira cómo estoy, si Dios existiera, ¿por qué me tiene así? Hermanos, ni el hambre, dice el apóstol Pablo. Él experimentó todas estas cosas.
Y él dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ellos sufrieron, hermano. Los apóstoles, el apóstol Pablo, de despojos, hermano, de sus bienes. Hechos 10:30, hermanos. Hebreos 10:34 nos dice, hermanos, la palabra del Señor así. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor herencia en los cielos. En otras palabras, aquí son palabras de ánimo, hermano. Amén. Que estas cosas que vamos a pasar aquí, hermano, las vamos a pasar mientras vivamos en esta tierra, pero debemos de saber, hermanos, que esta no es nuestra verdadera ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y dice que la mejor herencia que nosotros tenemos está, hermanos, en los cielos. No hay que ser, hermano, como Esaú, que vendió su primogenitura, hermanos, por un plato de comida. Vendió su primogenitura, hermanos. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Gloria a Dios. Por hambre, hermano, por comida. No, hermano. No nos alejemos del amor de Cristo, hermano. Aunque tengamos necesidades del alimento, hermanos, de cada día. Dios, hermano, es poderoso para ayudarnos. Dios nos suplirá, hermanos. Amén. Dios no nos dejará morir de hambre, hermanos. Dios no permitirá que el justo tenga hambre. ¿Por qué digo esto, hermano? Si usted va al libro de Proverbios en el capítulo 10 y en el versículo 3, la palabra del Señor dice así. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Notemos aquí algo importante, hermano. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Si nosotros somos justos delante de Dios, hermano, Dios se va a encargar, hermano, de nuestras necesidades. Dios se va a encargar de darnos, hermano, todo lo que necesitamos, hermanos. Así que no debemos, hermanos, preocuparnos, sino de nada nos debe de separar, amén, del amor de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña que padeció hambre, hermano, la palabra del Señor. Pero eso no fue un obstáculo, hermano, para separarse del amor de Cristo, hermano. Porque él había aprendido, hermano, el secreto, hermanos, de estar contento, cualquiera que fuera su situación. Así, hermanos, nosotros debemos de aprender el secreto, hermanos, de tener y de no tener. Amén. Y cuando aprendemos esto, hermanos, no nos separaremos del amor de Cristo. Aprender a vivir en abundancia y aprender a vivir en escasez, pero saber que Dios está en control, hermanos, de todas las cosas. Algo más menciona el apóstol Pablo, hermanos, que no nos debe separar del amor de Cristo. Y este es, hermano, el número 5, dice, ni peligro. O sea, hermano, el apóstol Pablo, hermanos, como lo podemos ver y hemos estudiado, hermano, la palabra de Dios, las epístolas del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos también, hermano, el apóstol Pablo, hermano, siempre estaba en peligro de muerte. Lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 16, donde dice, hermanos, la palabra del Señor así. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
El apóstol Pablo estuvo, hermanos, él les menciona allí, hermano, a los corintios que él estuvo en toda esta clase de peligros, hermano. Y que no nos debería esto separar del amor de Cristo. ¿Está en peligro, hermano, su vida? ¿Qué peligros afrontamos, hermano, hoy en día? ¿Estamos en peligros? Nadie, hermanos, nos persigue, hermano. Nadie nos va a matar, hermano, por decir que somos cristianos aquí en este país, hermanos. O nadie nos va a hacer daño por predicar el evangelio o andar con la Biblia en la mano. Y ese es un gran privilegio que tenemos aquí, hermanos. Así que, ¿cuáles peligros, hermano, estamos hablando aquí? El apóstol Pablo estaba hablando en el tiempo de él los peligros que serán reales. Y muchas veces, hermano, en estos tiempos, en otros países, sí son reales. Pero nosotros, hermano, ¿a qué le llamamos peligros? Necesitamos, hermanos, saber, hermano, que nada nos debe separar del amor de Cristo. Pero lamentablemente, hermano, ni aún así, hermanos, queremos seguir a Cristo. Sin tener estos peligros, hermano, con facilidad nos alejamos, hermano, o se alejan del amor de Cristo. ¿Qué peligro te está alejando, hermano, a ti del amor de Cristo? ¿Cuál es el peligro que te está alejando? ¿Peligro a qué? Eso debes de meditar, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice que nada nos separará del amor de Cristo. El otro que dice, hermanos, dice que ni espada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos, el apóstol Pablo? Bueno, miren, la espada, hermanos, era el arma principal, hermano, en aquellos tiempos. Y era muy fundamental en las guerras, hermano. ¿Y servía para qué? Para quitar la vida. En otras palabras, el apóstol Pablo dijo que ni la espada, ni que les quitaran la vida. La espada, hermano, era para dar muerte, hermano, en aquellos días. En otras palabras, hermano, ellos estaban dispuestos a morir si fuera posible por el amor de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a morir nosotros por el amor de Cristo, hermano? Si no es así, hermano, fácilmente nos vamos a alejar del amor de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. El punto número 2 importante que yo puedo ver aquí en estas palabras, hermano, que escribió el apóstol Pablo, hermanos, es que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Miren lo que dice Romanos 8, 38 al 39. Dice el apóstol Pablo, antes de terminar, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, les asegura y les dice, por lo cual estoy seguro. Nosotros estamos seguros, hermano, que nada nos separará del amor de Cristo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, hermano, nos podrá separar del amor de Cristo. Eso es lo que nosotros también podemos decir, hermano. Debemos de poderlo decir si nosotros hemos recibido y tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Así que si estás pensando tú quizás que ya estoy cansado por todo esto que está pasando y ya has querido dejar las cosas de Dios, ir a la iglesia, hermano, yo te recuerdo, yo te animo y yo te digo, nada te puede separar del amor de Cristo, solamente que tú lo permitas.
pero Dios está contigo. Dios quiere levantarte, hermano, una vez más. Dios quiere que sigas adelante, porque nada puede separarnos del amor de Cristo. Somos más que vencedores, hermano, por medio de Cristo. Amén. Romanos 8:37, hermanos, nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow, hermanos! Termina aquí diciendo varias palabras y sigue hablando al estar terminando él, hermanos, el apóstol Pablo, en estas palabras. Él les dice: más bien, o antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para ti, ¿qué es la palabra, hermano? Para ti, ¿qué es la palabra más que vencedores? Más que vencedores, hermano, es que tú no tuviste que hacer nada. Cristo venció por ti y Cristo te dio la victoria sin que tú hayas hecho nada. Lo único que tienes que hacer es recibirle como el Salvador de tu vida. Él pagó el precio, Él hizo todo por ti, por eso te hizo más que vencedor. Por eso el apóstol Pablo dice: somos más que vencedores. Él no dice somos vencedores, hermano, él dice somos más que vencedores. Oh, esto es algo grande, hermanos. Amén. En Cristo nosotros, hermano, podemos tener más seguridad, hermano, porque Él ha vencido al mundo. Miren lo que dice San Juan capítulo 16 y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, entonces nosotros somos más que vencedores, hermano, en el mundo en donde estamos, porque Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros, hermano. Y nosotros también podemos vencer, hermano, al mundo con todas sus adversidades y dificultades, hermano, que se presenten, hermano, en esta vida, hermano, porque somos más que vencedores. Dios, hermano, nos da la victoria, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 57. La palabra del Señor nos dice así, hermanos, hablando el apóstol Pablo a los corintios, les dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que dice que nosotros debemos de darle gracias a Dios por la victoria, no que nos va a dar, sino que ya nos dio por medio de Jesucristo. Él dice: ya somos más que vencedores. Él no dice que vamos a ser más que vencedores, sino ya somos más que vencedores, porque Cristo nos dio, amén, la victoria, hermano. Y por eso podemos decir que somos más que vencedores. En Cristo, hermanos, cada uno de nosotros, hermano, que le hemos recibido, amén, somos más que victoriosos en esta lucha, hermano, contra Satanás. Siempre vamos a triunfar, hermano, en Cristo. Cualquier cosa que venga a nuestra vida, hermano, vamos a salir triunfadores, porque Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, allí dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, dice, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Qué tremendo, hermanos! Solo hermanos, el que ha nacido de nuevo, hermano,
puede vencer al mundo, hermano. Y si tú has nacido de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, como dice el libro de San Juan, hermanos, en el capítulo 1, amén. Ahí nos dice que hemos nacido de nuevo cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, por lo cual, hermanos, somos ya más que vencedores, hermano. Mire, en primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo, hermanos? Dice ahí la palabra del Señor, nuestra fe. Nuestra fe no en cualquier cosa, nuestra fe en Cristo. Hemos creído en Cristo, hemos creído que Cristo nos dio la victoria, amén, y hemos vencido al mundo por nuestra fe en Cristo, hermanos. Solo en Cristo, hermanos, podemos, hermanos, salir triunfantes, hermano, ya que fuera de Él nada podemos hacer, hermanos. ¿Por qué digo esto? En el libro de San Juan 15 y versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que no podemos estar separados de Cristo. Tenemos que estar juntos con Cristo, porque Cristo ya venció por nosotros, y para que nosotros sigamos siendo vencedores, tenemos que estar en Cristo. Todo lo podemos en Cristo, como dice el apóstol Pablo también, hermano, a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 13. Él les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es usted un vencedor en Cristo? ¿Es usted, hermano, un triunfante en Cristo? ¿Lo puede usted todo en Cristo? Ahora usted puede hacerse esta misma pregunta y contestársela sinceramente en su corazón y en su mente. ¿Qué me separará del amor de Cristo? Hágase esta pregunta ahora en esta tarde. Usted mismo hágasela y diga, ¿qué me separará del amor de Cristo? Hermano, ¿qué lo puede separar del amor de Cristo? Yo le digo, hermanos, en esta tarde, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ninguna de las dificultades que se nos presenten, hermanos, en esta vida nos puede separar del amor de Cristo. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores. En Cristo, hermanos, llevamos el triunfo día a día. Nuestra fe vence, hermanos, al mundo día a día, y podemos triunfar sobre cualquier cosa que venga contra nosotros, hermanos. Cristo, hermanos, nos dejó, hermanos, el ejemplo de haber vencido el mundo. Así nosotros podemos vencer. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque en el libro de San Juan capítulo 16 y versículo 33, la palabra del Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué le separará del amor de Cristo? Yo le pregunto, hermano, amigo que me escucha en esta tarde, ¿trabajo? ¿Familia? ¿Problemas? No. Todo lo podemos en Cristo. Gloria a Dios. Espero, hermano, que este mensaje, hermanos, haya sido de bendición para tu vida y lo pongas en obra en tu vida, hermanos. Amén. Y sepamos que somos más que vencedores y que Cristo, hermanos, ya nos dio la victoria, hermanos, y ya somos, hermano, más que vencedores.
Gloria a Dios. Así que, hermanos, he hablado, hermanos, en esta tarde. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Así que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Espero usted se haya gozado, hermanos, con este mensaje. Amén. Y como lo hacemos de costumbre, hermanos, vamos a orar, hermanos, antes de despedirnos por las necesidades, hermanos, de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que nos escuchan. Amén. Y también, hermanos, vamos, hermano, a darle gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Oh, Señor, te pido, Señor, por cada una de las necesidades, Señor, de cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tú conoces, Señor. Oh, Señor, por lo que está pasando, Señor, cada familia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, si hay alguno que está enfermo, Señor, tú tócalo, Señor, ahí donde está. Tú levántalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Si está en necesidad, Señor, tú súplele, Señor, cualquier necesidad, Señor, ya sea familiar, Señor, hoy espiritual, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, Señor. También, Señor, todos aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor, cualquier necesidad que tengan, si hay alguien que está enfermo, Señor, levántalo, sánalo, Señor. Oh, Señor, y cualquier otra necesidad que tenga, Señor, en el nombre de Jesucristo, tú súplela, Señor, según tu voluntad. Y yo te doy muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús, en esta tarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, entonces, por su atención, hermano. Y espero, hermanos, que sigamos, hermanos, firmes, hermano. Amén. Sabiendo, hermanos, que nada nos separará del amor de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.